que vamos a disfrutar de la palabra del Señor y de lo que nos traigan en esta tarde. Antes de escuchar al grupo de alabanza, no sé si os habéis encontrado tener que explicar a alguien algo que no han visto, como por ejemplo el mar, la sensación que tenemos de poner los pies en el agua, la sensación con la arena, alguien que no pueda ver. ¿Cómo explicarle a una persona que no es creyente lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Según Mateo nos dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quizás por eso Jesús pidió a sus discípulos que defendieran su fe en Él, en un nivel personal, en vez de confiar en lo que otros tenían que decir acerca de su persona. Jesús los exhortó a basar su definición de quién era en la realidad de lo que ellos habían visto, oído y experimentado acerca de Él. Sin embargo, quienes hemos experimentado el amor de Dios, las profundidades de su gracia y de su amor, podemos dejar constancia de primera mano que Él ha transformado nuestra vida y que su presencia puede llevar luz a un mundo lleno de tinieblas. Y hoy en día tenemos una guerra y necesitamos hablar a otras personas de que el Señor es bueno, que el Señor es un Dios de amor. Por eso tenemos que cantar con el grupo de alabanza, primero dando gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos, y porque es un Dios de misericordia y un Dios de amor. Los puestos en pie, vamos a ver. Gracias al Señor, a Él.
Y ahora pues parte de nuestro culto también es importante las ofrendas, porque pido a las personas que vayan a pasarlas, pasen aquí adelante. Abajo es el último Señor, que tenemos que pedir a la ofrenda,
necesidades de tu casa. Y Señor, ahora sí adelante. Gracias por la oportunidad de participar y te pedimos que tú nos enseñes y bendiga a los que la ministran. En el nombre de Jesús. Amén. Pues llegando a la lectura de la palabra, se encuentra en Marcos 5, del 1 al 20, y seguidamente tenemos amparo respecto a la predicación. Leemos en Marcos 5, del 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, salió a su encuentro procedente del cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía en el cementerio y nadie había podido sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado y sujetado con grilletes, pero siempre los había roto y ya nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba entre las tumbas y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a lo lejos a Jesús, echó a correr y fue a arrodillarse a sus pies, gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Por Dios te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús había dicho al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y suplicaba insistentemente a Jesús que no los echara fuera de aquella región. Al pie de la montaña estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los espíritus rogaron a Jesús: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús les permitió y los espíritus impuros salieron del hombre y entraban en los cerdos. Al instante, la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos, que no eran 2000, se ahogaron. Los porquerizos salieron huyendo y lo contaron al pueblo de los campos, de manera que la gente fue allá a ver lo que sucedido. Cuando la gente llegó a donde se encontraba Jesús, vio al hombre que había estado poseído por la legión de demonios y ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, y todos se llenaron de miedo. Los testigos del hecho refirieron a los demás lo que había pasado con el poseso y con los cerdos, por lo cual todos se pusieron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Entonces Jesús subió a la barca y el hombre había estado endemoniado, le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se marchó y comenzó a proclamar a los pueblos de la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Pues algunos, al ver esta lectura que hemos escogido y en la que voy a basar mi reflexión, habéis pensado: no está el patio bastante divertido como por encima, ¿verdad? Es una sombra de tristeza a la que todos llevamos encima, y es como ir con el estómago el ver la situación mundial, europea y local, donde un país que no está tan lejos de nuestro territorio está sucediendo la atrocidad tan grande como esta maldita guerra. Y permitidme que lo diga, porque toda guerra es una maldición, es maldita de por sí, por ella misma. Y vamos a ir adentrándonos, de manera que la reflexión de hoy, espero no quitaros demasiado tiempo, son 1:30, a ver en cuánto tiempo soy capaz de todo lo que llevo en mi interior, y me gustaría transmitiros en el nombre del Señor. Y esta tarde puedo hacerlo con la máxima capacidad y eficiencia. Así que en estos momentos una breve valoración, aun cuando la reflexión tendrá dos partes: una de valoración de lo que está ocurriendo, aun cuando dicen que es una de las ocasiones de mayor desinformación o de diferentes versiones de informaciones en un lado y el otro de las trincheras donde se produce esta grotesca invasión, esta terrible guerra, porque la podemos llamar así, ya que la procedencia, la causa y los argumentos que se aducen para
justificarla, son tremendos y merecen una valoración muy tranquila. Leído el pasaje que nos ha leído Ana, un pasaje archiconocido, quisiera que lo mantuvierais en vuestro trasfondo de pensamiento y que pudierais a partir de ahí acompañarme en esta reflexión. Os aseguro que de los más de 35 años que llevo subiendo a un púlpito, hoy me está costando. Si subir a un púlpito no se le puede perder jamás el respeto, y no es ni profesionalidad ni comodidad lo que es subir a un púlpito cristiano como tal, y aunque no hubiera púlpito, hablar a una congregación en nombre de Cristo en torno a esta temática tan tremenda merece ser muy de verdad, ser muy noble, muy auténtico y desde unas interpretaciones bíblicas muy solventes, que siempre buscamos que sean así, pero hoy especialmente. Quisiera deciros, esta mañana hemos recogido un artículo que nos parece muy acertado y he sacado 4 ideas para que pudiéramos enfocar. Para empezar, cualquier guerra es un fracaso. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Un fracaso desde el principio. Fracaso de los negociadores, fracaso de los líderes, fracaso de los gobernantes, fracaso de los poderosos que aún en la soledad mueven los hilos de este planeta y este mundo. En términos humanos, ¿quiénes son los responsables? Es para invitaros a pensar. Seguro que todos estáis sobresaturados de haber visto noticias, haber oído comentaristas, diferentes interpretaciones, reportajes y todo tipo de información. Muchos inocentes. Esta semana intentaba su madre explicarle a nuestro nieto Hugo, de 4 años y medio, que tal vez algunos juguetes que no necesita usar los podría enviar para los niños de Ucrania que han salido de sus casas y no queda nada, porque te miran con una cara como diciendo, ¿qué es eso de la guerra, verdad? ¿Cómo le explicas que hombres contra hombres cogen un fusil o un misil y destrozan, destruyen y acaban con vidas inocentes? Supuestamente parece que unos soldados jovencitos haciendo la mili en Rusia han sido convocados a unas especiales maniobras, porque dentro de Rusia no se le llama guerra, por lo que tenemos entendido que los corresponsables allí nos trasladan, y nadie sabe de sus chicos, de sus jóvenes. Están en una maniobra especial por Ucrania, pero no se les ha dicho a lo que han sido enviados. ¡Qué fácil es! Siempre me ha dado mucha indignación. Qué fácil es dirigir los hilos de una guerra desde los despachos. Porque no bajan ellos y cogen un fusil y sus hijos y van al frente. Y tremendo, ¿verdad? Lo que más me ha dolido todavía es esos niños solitos por una estación con su mochila y sus papás y sus mamás queriéndose despedir de ellos. Me supera. ¿Y a dónde van? ¿Y quién les cuidará? ¿Para volver al frente y coger un fusil? Creo que las equidistancias no sirven para valorar esta guerra. Tampoco el buenismo, desde una manera supuestamente cristiana, lo ha dicho Eva esta tarde. Jesús es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Pero hay que hilar mucho más fino. Hay que interpretar y valorar. Por eso mi reflexión entraña simplemente la voluntad de que juntos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro interior, desde nuestra pertenencia a Cristo, nos dé el coraje de valorar todo lo que está pasando y el alcance que tiene, porque a nosotros nos puede afectar dentro de muy poco, lo sabéis, ¿verdad? Y más cuando te amenazan con que hay un botón nuclear que nos desfiguraría no solamente la geografía de nuestra tierra, sino nuestra manera de vivir, como la tenemos entendida hasta ahora. No queremos ni pensarlo, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Cuántas mentiras, cuántas difamaciones, cómo se vende y se justifica una guerra? Desde un lado o el otro del bando, de las trincheras. Las atrocidades de una guerra todos las sabemos. Y parece hasta inmoral sentarse en la butaca o en el sofá de nuestro comedor o en nuestro salón
y ver transmitida en directo una guerra. Eso es lo más terrible que hay, ¿verdad? Pero fijaos por dónde. Porque esta guerra es más grave que otras. Hay muchas otras, Ana los ha recitado en su oración. ¿Por qué esta es más grave que otras? Tal vez porque nos afecta más directamente. Porque estos refugiados son más bonitos y más dignos de ayuda que los que venían de Siria. Ah, dejadme que sea un poco mala, un tanto maliciosa. ¿Es que los que venían de Siria tienen la piel más oscura, son morenitos y de otra religión? Estos son prácticamente europeos, rubitos, blancos, y se hacen de querer. Son tan guapos casi todos. ¿Verdad que la frivolidad es tremenda? Hay mucho que hilar. Hay mucho que hilar. ¿Por qué Europa se ha puesto de repente de acuerdo, movilizada a una acción en común, cuando jamás había ocurrido en otras muchas guerras que siguen en pie, como nos han recordado? Miedo, hambre, frío, supervivencia, oscuridad, porque no se atreven a encender la luz para que nadie vea que allí hay personas. Implicaciones, amenazas por toda Europa, bravuconadas, a ver quién dice algo más tremendo. Ni sabemos de geopolítica, ni sabemos de los pactos de negociación que en las mesas de supuestas diplomacias se ha podido realizar, los servicios de inteligencia que estarán pudiendo hacer. Pero ¿y la Iglesia cristiana ortodoxa? Con su Papa ortodoxo, el señor Killing, a la cabeza. ¿Cómo justifica esta guerra? Que durante el tiempo del comunismo las catedrales ortodoxas rusas eran almacenes y cuando supuestamente vino algo de democracia en lo que había sido la Unión Soviética, se les dio derecho a existir a las iglesias ortodoxas. Y justificando y diciendo que en Occidente hay mucho pecado, ¿está justificada la invasión de este país? Tal vez, si las iglesias cristianas no miráramos para otro lado, como cuando el nazismo, llamáramos las cosas por su nombre, aun a riesgo de ser suprimidas, de vivir bajo palio, ya me entendéis, tal vez las cosas irían mejor y el Evangelio de que Jesucristo tendría mayor credibilidad. ¿Nos parece? Me vais a permitir que beba un poco de agua. Hay muchos fenómenos que analizar en esta guerra, muchos conceptos, pero más que nada la megalomanía ególatra. Una persona que se adora a sí mismo tanto, se admira, y más cuando está en el poder, tiene un peligro tremendo. ¿Y sabéis a quién me refiero? Al gobernante ruso, el señor Putin, con sus estrategias, sus ensoñaciones de recuperar aquel imperio de las Rusias que fue en su momento, y con aquellos delirios de grandeza, ha generado desde allá por el año 2000 una estructura de gobierno que poco a poco, lentamente cambiando leyes y organizando su poder en un grupo estratégicamente bien organizado, de manera que ahora la expresión de libertad en Rusia no es posible, no se puede nadie manifestar en contra de esta guerra y la información es tremendamente represiva, deformada y dictatorial. Nada más lejos de lo que debería de ser, ¿verdad? Por lo tanto, quisiera, ya entrando en esta situación, evidentemente, ¿quién provoca estas guerras? ¿Quién ha provocado esta guerra? ¿Qué ideales, qué justificaciones pueden ser tan válidas como para poder entablar un primer bombardeo al que siguen otros, tiros por las calles, identificarse, la gente amedrentada, no poder tener un corredor humanitario para poder escapar, de que los niños, ancianos y mujeres puedan hacer que sobrevivan, los más pequeños, los más frágiles, hospitales bombardeados y lugares donde, ¿por qué la población civil tiene que recibir el grueso de la violencia, la explosión y la destrucción? Todo esto nos lleva a reflexiones de los que realmente, como cristianos, no podemos escapar.
No podemos huir. Mira, para empezar, quisiera también sentar las bases de algunas reflexiones que nos puede importar y mucho en nombre de Cristo, viviendo en estos tiempos y no mirar a otro lado. La Biblia, sabéis que es una. El Evangelio del Señor Jesucristo es uno. Pero no me negaréis que con toda la historia del cristianismo se han construido 1001 versiones del cristianismo, estructuradas, fundamentadas y sobre interpretaciones de lo más peregrinas que se pueden hacer para interpretar cualquier texto de la manera que el que lo interpreta se lleva con su interés, su verdad y la defiende como él cree, porque no Dios le da a entender. De tal manera que el Evangelio del Señor Jesucristo, como nos ha llegado a las manos a las nuevas generaciones y todas las generaciones que la han ido teniendo en sus manos y bajo su responsabilidad, tiene dos monedas, dos caras, la misma moneda. Una es la inagotable revelación de Dios que en las Escrituras emana y aún no hemos exprimido del todo, y no la agotaremos porque es eterna y está inspirada por el Espíritu Santo. Y la otra es la perniciosa capacidad humana que incluso tiene la grotesca desfachatez y el atrevimiento que no quedará impune de utilizar el nombre de Dios para manipular, retorcer, deformar y vender falsas verdades, medias mentiras y un evangelio totalmente deformado desde el cual defender sus ideas e intereses religiosos, políticos, éticos y de cualquier categoría. Dicho esto, vamos a retrotraernos. ¿Os acordáis de los principios en lo que queremos ver? ¿Qué es esto? Violencia. Violencia pura y dura. A esos chavales jóvenes que hacían la mili les han dado un fusil y les han dicho: ala, tú no piensas, tú vas y matas. Tremendo. ¿Y cómo esos chicos volverán si vuelven a su país? Destrozados, tal vez físicamente, tal vez mentalmente, con un trauma tremendo, porque han matado bajo unas órdenes. Así es la guerra. Y en Ucrania sabíamos que muchos estaban entrenando para ayudar a sus fuerzas armadas a defender su tierra, su país, de la cual una guerra que no parece han provocado en modo alguno. Violencia. Violencia que es definida como una fuerza no dominada que viene impuesta al ser humano, bien por naturaleza o los acontecimientos, o bien por la acción malévola de otros humanos. El ser humano no reconoce el orden querido por Dios, de tal manera que establece su propio sistema de valores para imponerlo a los demás por la fuerza. Por la fuerza. De esta manera, aún y más todavía, nos adentramos en el Antiguo Testamento. El primer acto de violencia, ¿sabéis cuál es? Un hermano contra otro. La generación de dolor y sufrimiento, no solo para esos padres, para una familia, sino la declaración de cómo los humanos hemos optado por otras directrices en la forma de vivir en este planeta. Del antiguo ojo por ojo, diente por diente, de aquel concepto del Antiguo Testamento de Jehová Yahvé de los ejércitos en cuyo nombre hay que batallar. ¿Cómo podéis digerir esa idea con el Jesús que como víctima y último cordero se deja sacrificar en la cruz? Difícil, ¿verdad? Difícil. Yo quiero haceros pensar en esta tarde. Tremendo. Y cuando en el Decálogo aparece el concepto no matarás, queremos entender que y es auténticamente bien probado y bien interpretado, que en su esencia la versión auténtica es no asesinarás. No asesinarás. Esto da para un retiro, ¿verdad? Irnos todos y debatir y hablar. ¿Está legitimada la defensa propia? ¿Está legitimado que la Unión Europea decida, junto con la OTAN, tan polémica en tantas ocasiones,
defender democracias y países circundantes a este conflicto que tal vez pasado mañana también podrían ser invadidas. Una serie de hilos que yo voy soltando, luego los recogeremos todos. Pero evidentemente, ¿dónde está Dios? Cuando nos preguntamos, yo oía ahora a la Ana esta tarde, ¿qué le podemos decir a Dios? ¿Qué haga? Es como un boomerang, porque puede volver el boomerang y decirnos, si la habéis liado vosotros, ¿qué me pedís a mí que haga yo? Envié a mi Hijo, el sacrificio vivo por vosotros. Os he mostrado la verdad durante toda la historia. ¿Dónde encontramos la fuerza interior para resistir todas estas catástrofes? ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Y ahora lo dejo ahí, dejo esa pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con poder? Con poder para dar órdenes, para movilizar ejércitos, para apretar un botón nuclear, para decidir por los demás, por tantos millones como tiene bajo su mando. Es que el concepto democrático en el que estamos queriendo y creyendo que vivimos choca de frente, ¿verdad? Por eso, alguien muy conocido, que seguramente lo habéis oído, dijo esto muy famoso y popular. Lord Acton dijo, el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Qué difícil es. ¿Cuántas veces en democracia quieres votar a una persona que te parece buena, legítima, que va a luchar por lo que ha prometido que cumplirá, sube al poder, se ve con la maquinaria de poder y con todos los intereses de estar en un gobierno y cambia, no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso ese poder es tremendo. Dice Montesquieu, decía, es una experiencia eterna la que todo hombre revestido de poder siente una inclinación a buscar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Por eso es una evidencia histórica que una facción importante de las instituciones humanas en este mundo, en este planeta, acaban cayendo en desgracia. ¿Por qué? Como os decía, por la falta de virtudes de sus gobernantes. La falta de virtud. No tenemos que ir más lejos. En este país, mentir sale gratis. Difamar también. ¿Cómo se tratan los políticos entre ellos? No pasa nada. Tú puedes difamar a otra persona sin demostrar lo que estás diciendo y, bueno, y de hecho, mentir es uno de los valores que quien no miente o es tonto o le pasa algo. Esa es la cultura de nuestro mundo. De esa manera, quisiera hablaros de cómo las sociedades tienen problemas cuando unas élites, llamadas técnicamente extractivas, esto es una palabra en un país o en un conjunto de países, unas multinacionales que acopio de tantísimo poder en su haber son aquellas que apartan esa búsqueda del bien común para todos los ciudadanos y se retroalimentan solamente a ellos mismos, obteniendo tantísimas finanzas, poder y capacidades como para decidir el futuro de la vida en zonas concretas del planeta. Ellos deciden si hay vida o muerte, si hay trabajo o hay miseria y si hay vida o se puede acabar de un momento para otro. El señor Putin, en su país, ha establecido una cosa que se llama la verticalidad del poder. Verticalidad del poder. Una estructura centralizada, pero al mismo tiempo piramidal en el poder, en el que Putin viene construyendo desde aproximadamente el año 2000, como os decía, y desde su vértice o eje principal está él, el jefe del Estado. Con lo cual, como que mucha democracia ahí no hay, ¿verdad? Y podemos ir avanzando en nuestra reflexión, que no voy a hacerla demasiado pesada, lo prometo, es cuando realmente alguien se dedica a decir, fíjate lo que está pasando, y escupe al cielo. Sí, tú escupe al cielo y verás lo que te va a pasar. La ley de la gravedad hace que nuestros propios reproches a Dios nos caigan encima, porque no es el camino. ¿Querríamos que Dios controlara los actos de las personas? Ana, comprueben, ¿cómo pedimos a Dios? ¿Por qué mecanismos?
haga que estas guerras no se produzcan. Es tremendo. Aunque Dios evitase la muerte de una sola persona, ese respeto por la individual libertad del ser humano que Dios siempre ha respetado, no tengo ninguna noción de que en las Escrituras haya un lugar donde Dios haya obligado a alguien a hacer algo. No lo hay. Con lo cual, nuestro mundo y su caos, este planeta que no es seguro, este lugar hostil llamado planeta Tierra, precioso, grande, azul, pero ya tan estropeado, es un lugar donde no se está seguro. Y los seres humanos somos extremadamente vulnerables. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, cualquier ser humano. Por lo tanto, en este planeta, hemos de decir de entrada, no se cumple la voluntad de Dios especialmente. Por eso, la guerra supone la absoluta negación de todo aquello que el Nuevo Testamento establece como palabra revelada de Dios. El Shalom del Antiguo Testamento lo cumple en su persona, Señor Jesucristo. Yo os doy la paz. Yo sí que os la puedo dar, Jesús. Yo os la dejo, yo os la doy. No tiene nada que ver con la paz que en este mundo se llama paz. Eso no es nada. Yo os traigo la verdadera paz. Esa es su más importante declaración. Porque cuando dice, si te dan en esta mejilla, ponla en la otra, ya nos han llamado tontos bastantes veces a los cristianos, ¿verdad? Pero es un principio que, si bien entendido, nos da la clave para romper la cadena de violencia. Si tú me agredes a mí, yo te vuelvo a agredir a ti, y siempre tus hijos, y luego los míos, y luego los nietos. Hay unas cadenas tremendas, amenazas, opresiones, y toda una cadena de violencia que hay que romper. No hay ninguna incitación a la violencia en los textos donde Jesucristo es el protagonista y el centro de su revelación. Jesús viene a cambiar corazones, a cambiar mentes, a cambiar instintos. Ese instinto brutal y primitivo de cualquier... ¿Habéis visto en México, para ver un partido de fútbol, la que se haya... y no ha habido muertos, han desaparecido de repente, y no ha habido heridos? Coger a tu niño un domingo por la tarde como papás y llevártelo a ver un partido de fútbol y que pase esto, es que la violencia forma parte de la existencia en cualquier estrato de la sociedad y en cualquier lugar. Por eso, ¿qué deciros? Lo iba a introducir como texto para hoy, el sermón de la montaña. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que construyen paz, que lloran. Pon en el mundo, Jesús, patas arriba, boca abajo. Cambia el orden de este mundo caos, este mundo caótico. Ese sermón de la montaña es el que el gran pacifista Gandhi admiraba del cristianismo con una pasión increíble, basada en el perdón, el gran invento de Dios para reconciliar a las personas. Pero ¿cuántas personas hay que están en guerra consigo mismos? Y no tienen paz y no la tendrán nunca, porque no se perdonan a sí mismos, ni se relacionan, ni se reconcilian con sus propios conflictos. Claro, esas personas generan más conflictos y va generándose una cadena interminable. Pero Jesús no era solo un predicador intimista que se quedaba en la intimidad de un solo corazón. No, a él también le preocupaban los problemas sociales que nos afectan a todos por esa violencia establecida. Por eso hoy he decidido elegir esta historia tan tremenda de la que no podemos, ni soñando, dedicarnos a ella. Madre mía, ya la hora que es. Esta historia del llamado endemoniado de Gadara, vamos a llamarle Legión, porque ni ya sabe quién es. Pero vamos a ver cómo se suceden las cosas, porque del patrón de esta historia, superponiéndola con lo que hemos estado reflexionando hasta ahora de lo que es esta guerra y este mundo, no hay tantas diferencias. Y lo vamos a ver en claves rápidas. Este es uno de los ejemplos de pacifismo que Jesús más pone de manifiesto, porque un supuestamente, ya lo vamos a ver, endemoniado, víctima de los sistemas generadores de violencia colectiva, se llega a convertir como lo que era este,
en un chivo expiatorio donde toda una cultura y unas ciudades dominadas por un imperio sobre la violencia, generan violencia y proyectan sobre este ser, este hombre tan extraño que vamos a entrar un poco a conocer, es sobre quien vierten toda su violencia, todas sus culpas y todo su mundo caótico. En este relato la incomprensión y el rechazo empieza por los discípulos, que no tienen nada claro de pasar al otro lado con la barca, ¿vale? Van muy asustados. Salir de su mundo, del judaísmo, de su entorno social, con todo lo que eso significa, al mundo gentil, a la Decápolis, aquellas 10 ciudades que son paganas, de un mundo extraño para ellos, ya les lleva como que irse de misioneros así con Jesús tan rápidamente, los tiene un poco nerviosos. Pero encima van a tener una tempestad en la barca tremenda, y no era poco, sino el susto de muerte que se van a llevar en cuanto toquen la otra orilla, porque vamos a ver cómo es este ser el que se acerca a Jesús a la más baja de la barca y empieza a gritar de una manera, parece que por lo que el texto cuenta, increíblemente agresiva, violenta, y realmente vamos a ver la naturaleza de este ser. Hay un intérprete muy importante que define en la traducción más afín al griego original, que dice que este hombre es un prisionero esclavizado, aprisionado y atrapado en un espíritu inmundo, una expresión del poder del mal, de Satán. Ahora lo vamos a ver. Pero además os tengo que decir, los cerdos lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Los cerdos lo vamos a dejar porque es un problema, es otro problema al que dedicaremos otro día si os interesa mucho. Pero vamos a ver cómo un hombre enajenado, con una violencia tremenda, destrozado anímicamente, emocionalmente, que se autolesiona, que lo han tenido que llevar en cadenas y las rompe y lo destroza todo con una fuerza. Vamos, es una ilustración tremenda que nadie quisiéramos encontrarnos frente a nosotros, ¿verdad? Pero es una persona destruida, víctima de sí mismo y su violencia, de la que han ejercido sobre él, de la que está prisionero y que emite y proyecta sobre los demás. Con lo cual Jesús mantiene la calma, al parecer, bajando de la barca ante un ser tremendamente agresivo, desnudo, gritando, sucio, entre la zona de las tumbas en las que se mueve, porque es la única zona en la que puede subsistir, que se presenta ante él gritando, déjame en paz, y acabando arrodillado a los pies del Señor Jesús. Le reconoce y al mismo tiempo le dice, déjame, déjame. Y hoy quiero mostraros hasta qué punto Jesús está comprometido hasta el final con la salvación de las personas, con su recuperación, y hasta qué punto en contra de la violencia. Perturbado, tal vez una esquizofrenia, tal vez un desequilibrio propio de los habitantes de países y personas dominadas, que también es algo que me parece que es una lectura muy interesante. El propósito de este pasaje también es poner de manifiesto ese sistema que surge en medio de cualquier grupo humano. Legión me llamo, soy legión. Nada más decir eso, nos está hablando que no viene del judaísmo ni de otra religión, es fruto y producto de un sistema represor, de un imperio, de un ejército como el romano, que marcó un antes y un después. Brutalidad y violencia salvaje la ha habido siempre en muchos ejércitos, pero las técnicas militares de represión, de tortura, de aniquilación y de invasión del Imperio Romano y sus ejércitos marcaron una historia que no podemos olvidar, porque fueron la base para muchas de las técnicas incluso modernas. Me llamo Legión, somos muchos, y esa es la evidencia de lo que él solamente sabe decir. Me atrevo a decir que podemos estar
ante un excombatiente o un ex víctima dominado de su propia ciudad. Es muchas de las maneras que podemos entender la situación de este hombre, cómo ha llegado. Pero vamos a entender otros aspectos. La fuerza no pertenece al endemoniado, sino al demonio, es decir, tal vez a ese imperio que ha maltratado a esas personas. ¿Cuántos excombatientes, hemos visto tantas películas, vuelven del frente a sus países, a sus casas? No me he visto películas. Personas que son sociópatas, que no pueden volver a la vida normal, que no pueden vivir con equilibrio mental ni emocional, porque los traumas que han vivido, las atrocidades que han ejecutado ellos mismos bajo órdenes, les han cambiado, les han embrutecido y seguirán siendo toda su existencia personas destruidas. Eso es una parte. Eso es una parte. Luego habrá que ver esta otra. La Decápolis son 10 ciudades paganas, de no judíos, sino de gentiles, donde hay un asentamiento militar y hay una legión, ¿sabéis lo que significa? 6.000 soldados. Pero un soldado, acordaos cómo lo definía Pablo en su analogía, como un creyente pertrechado para la vida, con un armamento y un equipamiento tremendo. Con lo cual ahí había un asentamiento tan potente, con su logística y con su infraestructura tan tremenda, que no era para tomárselo a broma. Por lo tanto, hay que hacer una referencia a aquel establishment que aquello provoca, o de la Pax Romana, de manera que la fuerza no pertenece al endemoniado, sino que es producto de una denuncia de lo que la violencia de los países invadidos, como era la tierra de Palestina, también era un exponente. Pero son los mismos ejércitos, policías, algo que nuestros gobernantes se ponen tanto en la boca, pero me gustaría saber cómo trabajan. Esas fuerzas y cuerpos del Estado, de seguridad del Estado, que en cualquier país a veces son esos ejércitos, esas policías, esas fuerzas de represión de países dominados. Por lo tanto, hasta que analizamos la historia, y no hace tanto, muchos juicios a mandos nazis, les preguntaban los jueces: ¿y usted por qué hizo todas aquellas atrocidades? Y te dicen: yo recibía órdenes. Y se quedan tan anchos. Yo recibía órdenes. Pero vamos a ver otra cosa más. Ese diablo, como dice el texto, o diabolos en griego, es la traducción de la palabra Satán. Quiere decir acusador, quiere decir adversario, quiere decir seductor. Satán es la cabeza de un reino hostil y en el principio absoluto del mal se encarga de hacer ese daño y esa destrucción en el mundo y arrastrar a cuantos pueda hacia ese mundo de violencia y de agresión, de destrucción. Por eso debemos considerar seriamente que Satán solo puede tener poder cuando los humanos se lo conceden. ¿Vale? Y cuando las personas le dan cabida a todo ese poder maligno. Hay muchas formas de expresar ese poder maligno. Con lo cual, recordad las tentaciones de Jesús. El poder del mal, Satán no puede hacer lo que el Señor Jesús no le concede. Y eso es una realidad. Todos los poderes bélicos, económicos y políticos que oprimen y destruyen a la persona humana están al servicio de ese poder del mal, en tanto son un contrapoder frente al poder del reino de los cielos, del reino de Dios, ese nuevo orden que Jesús viene a establecer. Cuando Jesús dice: felices los mansos, ¿sabemos lo que está diciendo? La mansedumbre es una cualidad de que la persona modera su ira, modera y controla sus expresiones y sus efectos desordenados. Tener templanza es evitar todo movimiento desordenado de resentimiento, todo comportamiento desordenado, porque es un texto que me encanta. En Mateo 15 dice: ¿de dónde vienen vuestros malos deseos, vuestros impulsos? Dice: del corazón proceden las malas intenciones, los asesinatos, adulterios, inmoralidades, robos, calumnias, blasfemias. Y ya dirigiéndonos al final de nuestra reflexión, te prometo, que se me escapa el tiempo, Jesús se enfrenta a este violento, se enfrenta ante él, lo mira
lo acoge, no le rechaza ni le rehuye. Los discípulos me los imagino que los pobres estaban ya que no daban para más. Después del miedo que tiene el viaje, la tempestad y ahora encontrarse con este personaje, debería de estar tremendamente ya superados. Sin embargo, Jesús, ante una amenaza tan agresiva y tan violenta, lo ve arrodillado ante él. Y en el fondo es Dios destruyendo el maligno. Es Dios destruyendo y enfrentándose a ese padre de mentira y de violencia y salvando y rescatando a una persona que está ahí. ¿Cuántas veces vemos personas que no están en pecado? Este no necesita la gracia de Dios. No te equivoques. Es una persona. Es una persona. Y que nosotros miremos para otro lado y no le dediquemos la atención que necesita es un grave fallo en nombre de Cristo, porque tú y yo somos una expresión de su voluntad salvadora, porque por eso hemos sido salvados, para facilitar a los demás ese encuentro. Es por eso que cuando Jesús toca a esa persona, le dice, ¿cómo te llamas? Se preocupa por él. ¿Quién le pregunta a este hombre cómo te llamas? Si no, lo que hacía es salir huyendo de donde estaba. La declaración, me llamo Legión, tiene unas implicaciones tremendas de un mundo violento de que o ha sido él partícipe o ha sido víctima y ahora está sometido no solamente a la violencia de su imperio invasor, sino además del poder del mal. Y en este momento, la clave para entender toda esta secuencia, aparte de que los 2.000 cerdos fueron una pérdida irreparable financiera para los porteros, por eso le dice, mira, qué tremendo haber visto el cambio de un hombre pacificado, vestido, tranquilo, en paz, sereno, sentado al lado del Señor Jesús y hablando con los demás como una nueva persona. No les impacta lo más mínimo y lo único que importa es la pérdida de los rebaños de cerdos. ¿Vale? Una lectura que para empezar, ahí está. Qué triste que la misma expresión de una persona poseída por el poder del mal le dice a Jesús, déjame en paz, es la misma que los ciudadanos que vienen del pueblo, que han perdido a sus cerdos, le dicen, mira, mejor que te vayas, más educadamente, pero le dicen lo mismo, rechazo al Hijo de Dios que les viene a traer la paz. Ese no nos molestes. Por lo tanto, la clave para entender esa comprensión de la paz de Cristo alcanza su máxima expresión cuando yo lo prometo, a veces no lo puedo digerir. ¿Cómo Jesús es capaz de decir desde la cruz, Padre, perdónalos? ¿Por qué? ¿A vosotros os convence? ¿No saben lo que hacen? A mí me cuesta mucho. Habrá algunos que están tan enfermos, tan destruidos, que las personas podemos estarlo, que a lo mejor no somos ni conscientes hasta que lo hemos provocado o lo hemos realizado y necesitamos el perdón de Dios. Pero quien no entiende, no sabe lo que hace. Que cuando alguien te pregunte, ¿y tú en qué Dios crees? Ante estos sucesos de nuestro mundo, ¿dónde está tu Dios? ¿En qué Dios crees? Podamos dar reflejo directo por su Espíritu de que hemos creído en aquel que hizo la paz, la construyó, convirtiéndose en víctima, en ese chivo expiatorio, pero que para nosotros fue el último cordero sacrificado, el Hijo mismo de Dios, que vino y no lo asesinaron. Él se entregó a un sistema caótico, corrupto, violento y ajeno por completo a la voluntad de Dios. Os dejo la paz, mi paz os doy, una paz que no es como la que el mundo da. Me gustaría dejaros con unos versículos del profeta Isaías en el capítulo 2. Muchos de estos pasajes los leemos en Navidad porque quedan muy bonitos, pero es ahora, cuando necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y que nos enseñe. Si pasado mañana nuestro país, nuestra tierra, sufriera algo que a estos en Ucrania, pobrecitos míos, de un día para otro, el mismo reportero lo decía, ayer estábamos tomando unos refrescos en la calle con la gente, trabajando, gimnasio,
gimnasios, tiendas, colegios, hospitales, coches, vida. Y de un día para otro no hay nada, no hay nada. Terrible. Por eso os dejo con estos versículos. Venid, dice el profeta, subamos al monte del Señor. Él nos indicará sus caminos. Nosotros iremos por sus sendas. De Jerusalén saldrá la palabra del Señor, más bien de fuera de las murallas de Jerusalén, donde morían los malditos en nombre de Dios, porque allí estuvo Jesús, en el monte Calvario. Dice, juzgará entre nación y nación, arbitrará a pueblos numerosos, convertirán sus espadas en arados, harán hoces con sus lanzas. No se amenazarán las naciones con la espada, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, caminemos a la luz del Señor. Y lo más triste es que si esta guerra acaba, y de verdad lo deseamos todos con toda el alma, se acabará no porque nadie haya conocido a Dios y sea temeroso de Dios, sino porque se tienen miedo unos a otros, porque saben que una próxima guerra mundial ya es el final. Pero yo tengo el billete. ¿Y tú? Yo tengo el billete preparado. Si algo pasa, el Señor vendrá por nosotros y sabemos que tenemos garantizado un camino nuevo de vida. Pero no es así. Este planeta que ha sido tan bendecido, tan visitado por Dios, donde han presenciado el sacrificio vivo de amor que nadie ha podido superar, que es el de Jesús en la cruz del Calvario, y que no haya caminos de reconciliación y no violencia, es muy triste. Un mundo triste donde nos está tocando vivir. Las guerras siempre se han sucedido. Nuestros abuelos y padres todavía nos han hablado de aquella guerra maldita, de hermanos contra hermanos en esta tierra. En el Valle del Ebro, la gran batalla se sucedió. Muchos catalanes murieron allí. Mucha represión hemos vivido durante muchos años. Los que todavía hemos sido niños del franquismo, yo soy una de ellos, en los colegios, recitábamos el rosario a mediodía a las 12. Y mi pastor tuvo que ir a decir, perdón, esta niña es evangélica. Cosas terribles, o sea, cosas terribles y muy tristes, más que terribles. Nuestra vida es así, pero es que el que no aprende de la historia la vuelve a repetir. Ese es nuestro mundo. Pero Cristo ha venido para mucho más. Y nosotros tenemos la verdad que Él nos ha traído. Que el Señor os bendiga y nos dé a todos fuerza para saber entender cómo el poder del mal puede apoderarse de las naciones y de los pueblos, y que podamos ser gente de paz, pacificadores, hay que ser muy valientes para ser gente de paz. Muy bonito, siempre feliz. Pues nos vamos a quedar con la paz que el Señor nos da y con siempre feliz, y que tengáis buena semana. Puestos en pie, por favor.